Estamos con la doctora María Cristina Irala, le hemos invitado a una abogada reconocida del foro local para que conversemos un poquito sobre todo lo que se está mencionando con relación a estos proyectos que hablan de cambios dentro de nuestros códigos. Empezamos en este caso para que nos dé su punto de vista sobre el rol del Estado en el Código Civil que se viene, con el que se están estos proyectos que andan dando vueltas. Y antes que nada decimos buenas noches y muchas gracias por venir. Diana, gracias por la invitación y por lo reconocida. Bueno, todos somos conocidos en Formosa. Algunos dicen que como es una provincia tan chiquita, también, nos conocemos eso, todos, pero todos además digo, del todos. trajinal de los juzgados y también del estudio que realizan cada una de las cosas. Caminamos un poquito más que otros y un poquito menos que otros también. Tal cual. Sabemos de todo. Y doctora, ¿qué puede llegar a cambiar con estos proyectos con relación a la reforma al Código Civil, en este caso en la Argentina? Nosotros hay muchas cosas que no conocemos así a ciencia cierta de qué se trata, porque van modificándose por lo menos por lo que expuso concretamente el doctor Lorenzetti, es que el proyecto que ellos en un principio habían consensuado, es como que fueron modificando y fueron introduciendo cosas que no se habían hablado, no se habían consensuado. De ahí es que no sabemos en verdad qué es lo que... cómo va a salir en definitiva, cuál es el proyecto definitivo. De todas maneras, hay cosas que sí, que son necesarias, y hay cosas que son preocupantes, de acuerdo a lo que uno escucha de trascendidos periodísticos, porque este es el gran problema que hay, que todo también hay una queja generalizada en cuanto al Código Penal, de que hay muchas cosas que se conocen por trascendidos periodísticos, cuando ahí se está tratando de un proyecto de vida, del honor, de la libertad, de la suerte de todos, de los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Entonces, es necesario que se conozca el proyecto definitivo y cuáles son las modificaciones que van a haber, y bueno, en base a eso, yo le había escuchado al doctor Lorenzetti, el trabajo que ellos habían hecho y consensuado, yo creo que con gente del Poder Ejecutivo, algunos del Poder Judicial, y parecía interesante porque él hace mucho que viene planteando, o sea, él es el vocero, ¿no es cierto?, del cuerpo, y consensuado con otros poderes de que era necesario un cambio de la agenda política, porque hoy ya la gente, el tema de la libertad, de la igualdad fue de la Revolución de Mayo, ya tendrá que estar esto hecho carne en todos los argentinos. Entonces hoy tenemos, la gente tiene otro tipo de problema, tiene el problema de por ejemplo, de las transacciones de las compras de ventas online, es decir, cómo uno cubre al consumidor, y en ese sentido remarcaban que tiene que ser mucho más fuerte la cobertura y la defensa del consumidor ante el avance, ante la globalización y el avance de todas las transacciones vía online, redes sociales. Entonces, creo que va a cambiar cambia hasta muchas costumbres, hasta políticas, ¿no? Nosotros tenemos que el presidente de Estados Unidos un poco como que fue electo vía redes sociales, hasta el escenario político, es decir, uno no sabe hoy dónde está realmente la convocatoria, o sea, no se conoce cuál es, nadie puede decir desde mi propiedad estos votos son de mi propiedad, porque hoy ya se manejan mucho en ese aspecto, pero en cuanto a las transacciones, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la seguridad, toda esa, sobre todo los espacios contaminantes como el riachuelo que indicaba, la movilidad del salario, todas esas cuestiones que deben ser tratadas y deben ser resueltas tienen que estar en la agenda política hoy en día y de los tres poderes. Y eso me pareció muy acertado. Ahora, hay otras cosas que preocupan, como por ejemplo el corrimiento que quieren hacer en cuanto al rol del Estado. Eso es preocupante, a mí me parece, por lo menos mi criterio, es preocupante. ¿Qué cambiaría dentro del rol y en qué ámbito sería? Si el tema es ideológico, el tema, porque acá a veces se plantean los debates como superficiales, pero esto es así porque la medida cautelar sí o no, es una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, primero,
tenemos que partir de la base, ¿qué es un Estado de Derecho? El Estado de Derecho precisamente es el sometimiento del Estado a la ley. Y la ley tiene que ser confeccionada a medida de las necesidades de la gente, para que tenga legitimidad también, ¿no es cierto? No a medidas del poder de turno para acomodar los intereses de un Estado o no, no es así. O sea, si es que se van a ir modificando, entonces hay un control, hay en ese sentido es importante una independencia, un poder judicial que controle esos excesos de los otros poderes del Estado. Entonces, desde el momento que el Estado se tiene que someter a la ley, el cumplimiento de la ley, ¿por qué? Porque es el padre, es como el padre de familia, el padre de todos, que tiene que dar el ejemplo y tiene que cumplir la ley. Ahora, si ese Estado ya busca evadir responsabilidades, estamos en problemas. Estamos en problemas, sobre todo ¿por qué? Porque el Estado tiene el rol esencial de garantizar a todos los habitantes de la nación el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades. ¿Sí? ¿Quién es el garante de que el habitante tenga, que se haga efectivo el derecho de todos los habitantes? Es precisamente el Estado. Ese es el rol principal que tiene que figurar como garante. Y si el garante elude las responsabilidades que le endilga a los particulares, entonces tenemos un Estado ausente. Y en un Estado ausente en un país, en una nación, es un país en caos, en todo sentido. O sea, no podemos tener un Estado ausente, un Estado con un rol ausente. Entonces, si hoy el Estado dice que no a las medidas cautelares o que se disminuyan las medidas cautelares, y bueno, Doña Rosa tiene que saber qué son las medidas cautelares, porque nosotros también hablamos todos en términos que la gente por ahí no entiende. No entiende, sí. Pero yo voy a dar un ejemplo. Yo también soy claro, como sí, docente. Queda más. Entonces, Sí. bueno, el famoso corralito financiero, hubo un periodista muy conocido que cuando pidió como medida cautelar que se le devuelva el dinero porque él estaba en tratamiento de una enfermedad grave. Y no le dieron y se murió. Y es así. Entonces, si uno tiene que garantizar para que la medida sea realmente efectiva, sea posible, sea viable, tiene que garantizar, entonces a veces se solicitan esas medidas cautelares para garantizar de que ese derecho realmente sea cumplido. Y si el Estado se niega a cumplir, entonces nosotros como que tenemos un papá en nuestra casa que nos dice, no, yo no voy a cumplir ninguna obligación, pero ustedes tienen que cumplir. Entonces, se genera es una situación de caos total si el Estado no va a cumplir con sus obligaciones, agravado por cuanto estamos viviendo en una situación de emergencia en todo el país, digamos, a nivel nacional y en todas las provincias, hace como 20 años donde el Estado no cumple con sus obligaciones. Entonces, pero exige al ciudadano a que cumpla con la suya. Entonces, ¿por qué digo yo que es filosófico? Porque mucho se habla de los conservadores, de los progresistas, de la derecha, de la izquierda, pero la evolución del Estado en la historia fue precisamente, primero el hombre consiguió las libertades individuales y después vinieron con las luchas de varias generaciones los derechos sociales y bueno, luego bien surgieron estas potencias que someten a los estados en vías de desarrollo en una situación en que dificulta la efectividad de esos derechos. Es decir, ¿cómo el habitante va a tener el derecho a trabajar, a la vivienda, a la salud en un estado de pobreza? Entonces, por eso se han suscrito los tratados internacionales para que al menos los estados, partes y firmantes de los tratados internacionales, garanticen el uso y el goce pleno y efectivo de todos los derechos humanos esenciales. Eso fue la evolución en la historia. Entonces, y luego surge un Estado que subsidia, porque si no se puede cumplir con esos postulados, no se puede cumplir efectivamente con el darle trabajo, el darle vivienda, el darle salud, el darle justicia, el darle seguridad, que son los roles del Estado que no puede, son esenciales, son ineludibles.
Entonces surge un Estado subsidiario que tiene que subsidiar, pero tiene que hacer efectivo de alguna manera. Entonces, ante todo esto, ese es el rol ideológico. Si un Estado que no garantiza mínimamente el ejercicio pleno de esos derechos y elude sus responsabilidades, no es un Estado de avanzada, no es un Estado que garantiza el ejercicio de los derechos sociales del individuo, todo lo contrario. Retrocedemos a lo que es el Estado, un Estado ausente con los derechos y garantías librados al azar y un poco una filosofía, digamos, como individualista. Eso yo lo veo más como una cuestión filosófica en el fondo. No es simplemente se cumple la cautelar, no se cumple una cautelar, no. Si uno no puede garantizar, estamos volviendo a una teoría individualista en que el que puede, puede y el que no puede, no puede. Claro. Doctora, le agradezco mucho su... No, por favor, gracias por la invitación. A conversar del tema, ¿no? Porque digo que es bastante amplio. Sí. Queremos invitar también a otros profesionales del derecho y creo que contamos con usted. Al menos ya cuando quieran. Para avanzar un poquito en todo esto. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo en este programa Entre Todos de esta jornada después de Pascuas. Le agradecemos muchísimo la compañía y la preferencia. Nos vemos la próxima semana.